Hace mucho tiempo, hubo un sicario que fue considerado el más grande de todos los tiempos. Su nombre era Taro Sakamoto. Aquellos que se enfrentaban a él solo experimentaban el miedo y la muerte. Todos los malos le temían. Los sicarios lo veneraban. Hasta que un día se enamoró, se retiró de ser sicario, se casó, hasta tuvo un bebé, pero lo más notable es que había engordado un poquito, dando inicio así a esta historia. Vemos como a las afueras de Tokio hay un chico enfrente de la tienda de Sakamoto, y parece que este chico en verdad lo conoce. Por otro lado, en la tienda vemos como un niño interactúa con Sakamoto para recibir un jugo gratis, al igual de que conocemos a la esposa de Sakamoto, su nombre es Aoi. El niño de hace poco por accidente termina tirándole algo de jugo en un pantalón de un cliente, acto que hace enojar mucho a este, y cuando estaba a punto de golpear a este niño es detenido por Sakamoto, que rápidamente usa un lápiz para clavárselo en el cuello. O bueno, eso fue solo algo que él imaginó, ya que en verdad el cliente solo se va molesto de ahí. Al menos pudo salvar la vida del niño. Pero lo que no sabían es que alguien sí que pudo ver la mente de Sakamoto, y es el chico de hace rato, para que este se presente con nuestro prota, Shin, un sicario y clarividente. Sakamoto al verlo lo primero que hace es atacarlo, acabando con él en el proceso. O bueno, en verdad no, solo es algo que Sakamoto imaginó, asustando mucho a Shin, quejándose por haber pensado en eso, además de decirle que antes trabajaba para él, para comentarle que al parecer era cierto, los rumores de que se había retirado y había abierto una tienda, y también pedirle que vuelva al mundo de sicario, que es un desperdicio de sus habilidades estar ahí, además de que había engordado mucho. Naturalmente Sakamoto se niega a volver a ese mundo, cosa que Shin sigue enojado por ello, ya que antes era una leyenda, pero bueno, por el momento Shin quiere fumar un poco, cosa que Sakamoto corta su cigarro sin que se diera cuenta, y eso es porque ahí está prohibido fumar, así que aunque esté fuera de forma, aún Sakamoto sigue siendo un buen sicario. Poco después, uno de sus vecinos llega para pedirle ayuda a Sakamoto, cosa que Shin no entiende por qué, pero en verdad Sakamoto es alguien que ayuda mucho en su comunidad, así que es muy conocido por la gente de ahí. Pero bueno, Shin decide irse de ahí, no sin antes decirle a Sakamoto que ese nuevo él le parece una payasada, al igual de decirle que volverá, justo para ser atacado por el niño de hace rato. Ya de vuelta en su coche, Shin piensa en cómo esos 5 años que lleva se ha vuelto alguien blando, pero de igual forma sigue siendo igual de genial, ya que en verdad es un gran fan de Sakamoto. Poco después, una llamada llega a Shin, de quien parece ser su jefe, preguntándole si ha logrado ganarse a Sakamoto, cosa que nuestro prota niega, así que su jefe pregunta si ha acabado con él entonces, cosa que como sabemos no lo ha hecho, al igual de preguntarle si es necesario en verdad acabar con él, ya que Sakamoto ha engordado y en verdad no es una amenaza para nadie, pero su jefe no se anda con juegos, y le dice que si no te quedas en la organización en la que estás, eres asesinado, que Sakamoto rompió las reglas al irse y ahora no pueden dejarlo vivir, así que si no lo hace, hay muchos que sí que lo harán, y que también si no lo hace, será el fin de él también, dejando a Shin sin más opciones. Ahora deberá de asesinar a Sakamoto, y prefiere hacerlo él antes que alguien más. Shin va a ello, pasando por enfrente de la tienda, mientras la esposa de Sakamoto y el niño lo saludan, pero lamentablemente no tiene tiempo para eso, así que va directamente a ver a Sakamoto, mintiéndole que debe de irse de la ciudad, así que antes de irse debe de presentarle sus respetos, empezando así esta pelea. Shin le dispara directamente a Sakamoto, pero este con una pastilla para la tos logra desviar la bala, al igual de lanzarle una paleta helada a Shin para desconcentrarlo. Este la esquiva, pero Sakamoto ya no está ahí, sino que se ha posicionado lejos de él, al igual de no dejar que le puedan leer los pensamientos. Es entonces que con una liga y unos dulces que tiene ahí, empieza a atacar a Shin como si de balas se trataran. Shin lo detecta, pero al ir contra él, Sakamoto le lanza un dulce de crema, y llegando por su espalda, Sakamoto patea a Shin, tirando sus estantes y dejando fuera de combate a nuestro prota. Tiempo después, Shin despierta en la casa de Sakamoto, que es el segundo piso de su negocio, lugar donde también es invitado a cenar, sacando de onda a Shin, ya que bueno, hace poco estaba intentando acabar con él. Cuando estaba por comer la cena, Shin piensa que puede estar envenenada, pero igualmente ha hecho prácticas para poder resistirlo, pero no era nada así, ya que le acaba encantando esa cena, pero también esa sensación era algo que no había experimentado, y también que sepa que eso es lo que quiere proteger Sakamoto. Al final Shin agradece la comida, para que antes de irse, Sakamoto le acabe señalando el cartel que tiene su entrada, esperando que vuelva de nuevo, sabiendo Shin así que en verdad no es rival para él, así que rato después Shin tiene que ir a dar la cara por él, confrontando a su jefe por no poder acabar con Sakamoto, pero Shin ya no le importa eso, así que le pide al jefe que deje en paz al señor Sakamoto, cosa que el jefe no entiende por qué lo defiende, y eso es porque él tiene un hogar, así que si alguien debe de asumir la responsabilidad, será Shin,
quien lo haga, y también que es su penitencia por apuntarle con esa arma a su héroe, cosa que el jefe no duda en decirle que está bien, que será su vida por la de él, pero obviamente eso no piensa en verdad, ya que no le importa que se mate, ellos seguirán contra Sakamoto, cosa que Shin escuchó porque a fin de cuentas puede leer la mente de los demás, así que ahora Shin no tiene más opción, tendrá que pelear contra sus jefes, pero para su buena suerte alguien estaba escuchándolos a la lejanía, así que con calma Sakamoto abre un mecanismo que tiene en su caja registradora, ya que ahora terminará por unirse a la fiesta también. De vuelta con Shin, este se encuentra encerrado con los sicarios, y aunque pueda leer la mente, de igual forma se está quedando sin balas, así que en un plan de escapar, este termina acorralado por los suyos, pero cuando creíamos que sería su fin, Sakamoto llega a salvarlo justo a tiempo, dejando inconscientes a los tipos de ahí. Los demás sicarios al ver a Sakamoto se proponen todos acabar con él, uno de ellos apunta a nuestro prota, y este contraataca desarmándole su arma a gran velocidad, y de paso mandarlo al lobby de un solo golpe. Otro tipo intenta llegarle por la espalda a nuestro prota, pero este sin ningún problema lo frena en seco y manda al otro al lobby. Los demás sicarios saben que no podrán con él de uno en uno, así que es mejor que ataquen en conjunto. Mala idea, ya que Sakamoto saca unas cuchillas y logra acabar con estos últimos tres, demostrando así que sigue siendo el legendario sicario de aquella época. Shin le pregunta cómo es que llegó ahí, para que Sakamoto le muestre que tiene un micrófono en su arma, y al parecer se la había puesto el día de ayer cuando habían peleado. Shin le quiere decir algo a Sakamoto, pero este lo interrumpe lanzándole un delantal de su local, ofreciéndole trabajo ahí, así que ahora Shin es parte de la familia Sakamoto. Poco después, Aoi y su hija llegan con nuestros protas, al igual de felicitar a Shin por trabajar ahora con ellos. También Shin se da cuenta de que una anciana no puede encontrar el detergente, ayudándole a poder conseguirlo, así que a fin de cuentas su habilidad puede ser muy útil, y también así fue como empezó a trabajar de nuevo con Sakamoto. Ha pasado una semana desde que Shin entró a trabajar con Sakamoto. Este habla con él sobre aquella pelea que tuvieron contra los demás sicarios, el cómo siendo un jubilado sigue siendo el mejor para pelear, al igual que dice cómo es que dejó a tantos de ellos helados de solo un golpe, palabras que Aoi su esposa logra escuchar, preguntándole enojada si ha vuelto a matar a personas, cosa que nuestro prota intenta negar, pero Shin como es bobo pues sigue echándole leña al fuego, cosa que Aoi le comenta algo que ya sabe, y es que la pena por romper las reglas familiares es el divorcio, dejándolos a ellos solos ya que tiene que ir de compras. Shin por otra parte pregunta por esas reglas familiares, solo para ser asesinado otra vez por Sakamoto en sus pensamientos. Por otro lado, la madre se siente algo mal por decirle eso a Sakamoto, pero bueno, al final toma un autobús para ir de compras. Rato después, Shin está limpiando la entrada para que un oficial pase a verlos, y también de paso comentarles que últimamente ha habido varios robos por ahí, para que puedan estar atentos, pero como sabemos no tienen que preocuparse por la tienda, a fin de cuentas hay dos sicarios ahí. Ya para cuando el poli se vaya, Shin comenta que no puede imaginarse un crimen por ahí. Por otro lado, Sakamoto solo quiere que vayan a dejar las entregas. Ah, pero qué loca es la vida que justamente tres tipos roban un autobús donde va la esposa de Sakamoto, pero por alguna razón a ella no le preocupa que hayan robado el autobús, importándole más el helado que trae consigo y que se le puede derretir. De vuelta con nuestros protas, estos van a dejar sus entregas, momento perfecto para que Shin quiera preguntar sobre el tema de las reglas familiares, pero Sakamoto no quiere porque es mucho que explicar, cosa que a Shin solo le basta que lo recuerde, pero antes de seguir su camino, Sakamoto logra detectar lo que pasa en el autobús, así que detiene en seco a Shin, comentándole que hay un robo en ese autobús, y que Aoi está ahí. De vuelta con los maleantes, estos nos comentan un poco por qué hacen eso, y es debido a que sus mangas favoritos habían sido descontinuados, así que piensan estrellar ese autobús contra el edificio de la editorial, supongo, así que sus vidas serán sacrificadas para una mejor industria del manga. ¡Qué villanos, por Dios! Ah, pero estos se dan cuenta de algo, y es que la mujer frente a ellos no parece importarle nada de lo que está pasando, y eso es obvio para ella, ya que a sus palabras ella sabe que él vendrá a salvarla, creyendo así estos ladrones que solo ha enloquecido por el miedo, pero lo que ellos no saben es que detrás están siendo seguidos por nuestros protas. Momento para que Shin le comente la prioridad que tienen, que en este caso es salvar a los rehenes y no revelar sus identidades, al igual que no pueden matar a nadie, cosa que también Shin le pregunta por qué ese afán de no matar a nadie, ya que Sakamoto no solía ser así. Es aquí donde volvemos 5 años atrás, donde un Sakamoto de 22 años y Aoi de 21 están en plena Navidad, pero nuestro prota no vino de la mejor forma, ya que estaba cubierto de sangre por temas de su trabajo, cosa que hace molestar a Aoi, ya que había matado a personas de nuevo, encarándole cómo es que puede hacer algo tan horrible, al igual de no querer un regalo entregado a base de sangre de alguien más. Aoi se aleja de él diciéndole que si no cambia no podrá seguir con él, para acto seguido lanzarse de donde estaban. Sepa a Dios por qué hizo eso, pero nuestro prota no se quedaría viendo y a una velocidad sobrehumana salta por ella, salvándose así ambos gracias a la nieve, al igual de que Aoi le diera una lección, que era
que él hubiera estado triste si ella hubiera muerto también, que al igual que quiere salvarla, todos son importantes para alguien, pidiéndole así que no matará a más personas, que esa será su regla familiar de ahora en adelante, al igual de que debe de compensar por las personas que mató, y eso será ayudando a las demás personas, siendo esto visto por Shin que puede ver la mente de los demás. Pero bueno, a lo importante, el plan simplemente es salvar a todos y no matar a nadie. Shin logra subir la moto al autobús para pedirle a Sakamoto también que se cubra la cara para no ser vistos, pero lo que Shin no veía es que había un puente frente a él, siendo salvado por Sakamoto al saltar de ahí. Así que mientras nuestro prota busca por la zona algo con lo que disfrazarse, momento oportuno donde dos niños están jugando con sus máscaras, así que nuestro prota le toma prestado a uno de ellos. Por otro lado, Shin entra a pelear contra aquellos ladrones, dejando inconscientes a uno y deteniendo a otro con una llave de lucha, diciéndole que detenga el autobús o le romperá el brazo, pero para su mala suerte el chofer estaba amarrado a su asiento, sin poder quitar el pie del acelerador, cosa que Shin no sabía, intentando despertar al secuestrador sin éxito. Shin le grita a Sakamoto que no puede detener el autobús, pero eso no será un problema para él, ya que con una señal de parada, este logra detener a base de fuerza bruta a este vehículo. Una vez entra, todos se asustan por el tipo raro que acaba de entrar, pero bueno, a él solo le importaba a su esposa, así que no le importa a los demás. De paso también, esta se disculpa por lo que le dijo esa mañana. Sakamoto por otra parte le recuerda la regla familiar número 12, y es que cuando tengan una pelea deben de invitarse una cena especial, recordando así esa promesa que se hicieron aquella vez. De regreso en la casa, todos están por comer, solo para ver cómo en la tele sacan la noticia de aquel hombre misterioso que salvó a un autobús, dejando impactado a Sakamoto por eso, esperando que no sepan que es él en verdad. Shin también aprovecha para decirle que la historia por la cual dejó de matar le pareció muy conmovedora, cosa que Sakamoto no sabe cómo la conoce, y eso es porque Shin veía en su mente mientras él lo estaba recordando, de ahí que haya visto todo, así que Sakamoto le comenta que si él también es parte de su hogar, debe de aprender las reglas también, cosa que alegra mucho a Shin, y Sakamoto también lo amenaza diciéndole que si rompe alguna lo va a matar, algo muy irónico, ya que la primera regla de esa familia es, como no matar a nadie. En otra ocasión, vemos a Shin apuntando a un objetivo, pero solo era un juego de feria, ya que había ido con Sakamoto. Al final no consiguió darle a nada, pero no fue lo mismo con Sakamoto, ya que terminó llevándose todo el puesto. Momento justo donde una oficial pregunta por su motocicleta, ya que es una zona donde está prohibido estacionarse para también darle un sermón, y que debe de ser más responsable. Mientras eso pasaba, Shin termina viendo un panfleto sobre el hombre misterioso, que era Sakamoto. La policía les dice que si conocen a ese tipo, ya que es el héroe que salvó a varias personas de un robo de autobús, y como no, nuestros protas saben que fueron ellos, pero lo que no esperaban es que a esta chica se le hace imperdonable ese sujeto, ya que cómo se atreve a usar la violencia, así que piensa arrestarlo cuando lo encuentre, paniqueando un poco a nuestros protas, pero Shin por estar hablando de más hizo dudar a la oficial, ya que empezó a dar información de lo que pasó, y se supone que esa información no se dio al público, haciéndola dudar más, incluso pidiendo apoyo, así que al escuchar eso, nuestros protas no tienen de otra que salir huyendo de ahí, pero como no, la oficial no piensa dejarlos escapar, ya que pueden estar coludidos con aquel héroe enmascarado. Mientras nuestros protas huían, se dieron cuenta que los pudo alcanzar muy rápido, teniendo que usar el clásico truco de esconderse con esas cosas que la neta no me acuerdo cómo se llama, pero el destino es perro, y un niño que los vio por ahí acaba atrayendo la atención de la oficial, teniendo que escapar otra vez. Sakamoto da un salto que le permite alejarse más, pero la oficial piensa saltar también, dándose cuenta que debajo de ella había pintura fresca, salpicándola a ella y a unos niños que estaban por ahí, así que aún más molesta sigue persiguiendo a nuestros protas, pero lo que no sabía es que ellos ya se habían ocultado en un local cercano, salvándose por poco. Rato después vemos a la oficial hablar con su superior, ya que no pudo atraparlos y que nadie nunca se le había escapado así. También aquí sabemos que el nombre de esta chica es Nakase, al igual que al parecer no lleva mucho tiempo trabajando ahí. A Nakase le gusta mucho su trabajo, y aunque fue una de las mejores reclutas, decidió que le asignaran a ese pequeño pueblo, pero eso fue porque ella vivía ahí de pequeña, y un policía la ayudó una vez, haciendo así que quiera ayudar a la gente. Mientras eso pasaba, nuestros protas lo vieron, así que al no notar que estaban ahí, decidieron que era momento de escapar. Después de que Nakase vagara por ahí, un grito llamó su atención, y era un tipo que estaba a punto de abusar de una chica. Nakase lo detiene, y mientras forcejeaba con él, algo cayó de su bolsa, que era la sustancia, el vicio, la destrucción. Bueno, ustedes me entienden, cosas ilegales, así que ahora no podrán dejarla ir. Volviendo a la casa de los Sakamoto,
Sakamoto, estos están comiendo, para que el timbre de su puerta llame su atención. Era el oficial, el mayor de Nakase. Este les pregunta a nuestros protas si ella no ha pasado por ahí, ya que no ha regresado a la estación y pensó que podría estar persiguiéndolos de nuevo. La hija de Sakamoto llega para preguntar por ella, ya que al parecer la conoce, y fue cuando un día que se perdió de Aoi, esta la llevó de caballito hasta su casa, al igual de que le había comprado helado, así que Shin le pregunta a Sakamoto qué es lo que deberían de hacer. Entonces este le dice que irán a hacer algo de ejercicio después de cenar. De vuelta con Nakase, esta ha sido secuestrada junto a otras chicas, al igual de advertirle a los maleantes que se han metido en un gran problema, pero como no, a fin de cuentas es ella quien está atrapada, más aparte no pueden dejarla ir porque ya vio que tienen la mercancía, pero lo que ellos no sabían es que nuestros dos protas estaban por ahí. Shin parece que ha detectado a los criminales, notificándole a Sakamoto que están en la fábrica abandonada detrás del centro comercial, así que sin perder el tiempo entran a la acción, empezando con lanzar unas bombas de humo en el lugar, cosa que los criminales al darse cuenta de eso ya era demasiado tarde. Nuestros protas ya estaban con ellos. Como es normal, no deberían de poder ver nada a nuestros protas, pero gracias al poder de leer de mentes de Shin, logra darle la ubicación de los chicos malos, así Sakamoto acabando con ellos poco a poco. Así que después de un buen rato golpeando malandros, el lugar termina en silencio, cosa que Nakase nota y que no sabe qué es lo que acaba de pasar, pero no es momento de pensar en ello, ya que uno de los criminales decide atacar al oficial por creer que todo fue culpa de ella, pero como no, nuestro prota no lo iba a permitir, golpeándolo y mandándolo a volar. Esto hizo que la venda que le pusieron a Nakase se cayera, asustando a Shin, ya que Sakamoto no llevaba una máscara con la cual cubrirse, pero lo que ninguno de nosotros pensaba es que Nakase sí que lo vería, pero este era el Sakamoto delgado, que por alguna razón acabó así, impactando a Shin y a todos, la verdad, pero no es momento para eso, así que deben de huir de ahí, no sin antes Nakase piense que ese sujeto le parece familiar. Al día siguiente las cosas parecen ir bien, incluso Sakamoto había engordado otra vez. Por otro lado con Nakase, ella ahora está entrenando con pesas, ya que el día de ayer no pudo hacer nada contra esos tipos, así que se sintió muy indefensa, pero lo más importante era el tipo de ayer, ya que le recuerda a alguien, y ahora de vuelta con ellos, al parecer Aoi se enteró de lo que pasó ayer, así que termina regañando de nuevo a nuestro prota. En otro día, nuestros protas deciden pasarse por el barrio chino de Nikita, lugar que Shin nunca había ido. También de paso pregunta por qué vienen a ese lugar para abastecer la tienda, pero solo era porque Aoi y Hana querían unos bollos de cerdo que venden ahí, pero la felicidad bien dicen que es algo fugaz, y en un giro del destino una chica termina cayendo encima de Sakamoto. Obviamente a este no le pasó nada, pero no podemos decir lo mismo de los bollos de cerdo. ¿Quién era esa persona que acaba de caer? Ya que parece que está siendo seguida por unos tipos. Esta es Lu Xiaotang. Uno de los tipos llega por la espalda de la chica, tomándola con la guardia baja, así que cuando el otro estaba a punto de acuchillarla, Sakamoto detiene su ataque con unas pinzas de cocina, rompiendo su arma en el acto. Pero no sería solo él quien actúe, sino que Shin también ataca al tipo que estaba detrás de Lu. Una vez liberada, esta acaba con el tipo que venía siguiéndola, usando Tai Chi, un arte marcial chino, arte que deja impresionado a Shin, preguntando quién es esa mujer. Y Sakamoto, bueno, él está más preocupado por los bollos de cerdo que perdieron. Ah, pero esto no había terminado ahí, ya que más tipos vienen hacia ellos, creyendo que son parte de la pandilla de Lu, pero como no quieren meterse en más problemas, pues deciden que es mejor salir de ahí lo más rápido posible. También Shin le comenta a Sakamoto que últimamente se están metiendo en muchos problemas. Por otro lado, los tipos que seguían a Lu se habían rendido. También es algo que este tipo notifica a su jefe, que dos tipos que no conocían escaparon con ella. Aquí conocemos a Wang, el presidente de Dan Shokai, el lugar donde están ahora, y al parecer estos tipos habían acabado con la familia de Lu. El tipo se disculpa por no lograr atraparla, pero a Wang no le interesa eso, así que antes de que el otro tipo terminara de hablar, alguien por detrás le corta el cuello, dejando su cabeza colgando. Incluso se burla de ese tipo que aún intenta respirar, sin saber que ya había muerto. También conocemos a quien parece ser su hermano, quien le regaña por estar jugando con los cadáveres de esa forma, pero ese no era el tema por el que los había traído, sino que los trajo para un trabajo, el conseguir la llave que Lu tiene, ya que con ella podrá gobernar el mercado negro chino, solo para que el otro tipo diga que si pueden acabar con cualquiera que se meta en su camino, cosa que Wang acepta. ¿Qué será de nuestros protagonistas con estos asesinos? De vuelta con Sakamoto y compañía, estos van por los edificios del barrio chino, y al parecer Lu ya les ha contado sobre por qué la persiguen, y es debido a que su familia al parecer era muy poderosa, así que la persiguen por la llave que tiene ahí, ya que es la llave de la caja fuerte de su familia, y es algo que sus padres le confiaron a ella. Shin naturalmente le dice que se deshaga de ella, y que no vale la pena si eso hará que acaben con ella, pero Lu no piensa dejarla, que incluso sus padres dieron sus
vidas para poder proteger dicha llave, así que si no lo hace no podrá mirarlos a la cara cuando los encuentre en la segunda vida. Sakamoto pregunta si fueron asesinados, cosa que como sabemos es verdad, así que Lu también les dice que eso no es asunto suyo y se disculpa por darles problemas. Así que al escuchar eso, Sakamoto piensa que es hora de que ellos vuelvan también, deteniendo a Shin en el proceso, aunque no del todo, ya que Sakamoto pregunta si ella sabe hacer bollos de cerdo, sacando de onda a Lu por tal pregunta. Pero sí, su padre le enseñó, aunque no está segura del sabor. Shin por otro lado pregunta a Sakamoto si está seguro, ya que esos tipos pueden ser un verdadero problema, pero él ya lo había decidido, así que pospondrán su trabajo de la tienda para ayudar a Lu primero, pero no sin antes decirle que como parte del trato ella les hará bollos de cerdo, sacando más de onda a Lu. Pero no es momento para eso, ya que en un instante el asesino de hace rato aparece frente a ellos, pateando a Sakamoto y mandándolo a un edificio. Los hermanos habían llegado. Shin naturalmente no los conoce, pero Lu sí. Son Hee y Bacho, unos gemelos asesinos que pueden eliminar a cualquiera siempre y cuando les paguen bien. Son tan repugnantes que suelen dibujar las cabezas de sus víctimas como un pasatiempo. Mientras estos dos hablaban, Shin no piensa perder la oportunidad y decide atacar a uno de ellos, pero este logra detener su puño, preguntándole a nuestro prota si se enojó de que haya terminado con su amigo, cosa que Shin no está nada preocupado, ya que si ellos no conocen quién es Sakamoto, entonces no son más que unos aficionados. Momento exacto donde Bacho ataca a Lu por la espalda. Cuando esta creía que sería su fin, Sakamoto llega por su espalda, dejando en el suelo a Bacho y sacando más de onda a Lu. El golpe que nuestro prota le dio a aquel asesino fue suficiente para que el techo terminara rompiéndose, dejándolos a todos dentro de aquel edificio. Los hermanos se dan cuenta que Sakamoto no es nada débil, así que piensan deshacerse de él primero. De paso, también le dicen a Lu que si les entregan la llave le darán una muerte hermosa, opción que obviamente Lu decide negar, ya que prefiere morir antes que dárselas, pero estos tipos no son tontos, así que deciden provocarla contándole que sus padres pasaron por lo mismo y acabaron con una muerte horrible. Esto hace enfurecer a Lu, que sin duda decide atacar de frente a los hermanos. Para su suerte, Sakamoto la detiene. También Shin le dice que no debe de caer en provocaciones baratas como esas. Lu les dice que la caja fuerte es un tesoro familiar y que su padre murió a manos de esos bastardos para protegerlos, pero ya fue suficiente de charlas, y cuando uno de ellos iba a atacar de imprevisto es repelido por Sakamoto, también para decirle a los hermanos que ellos no pueden decidir cosas que son importantes para Lu o no. Los hermanos atacan al mismo tiempo contra nuestro prota, pero este solo decide esquivar el ataque de sus cuchillas, dejando extrañado a los hermanos, ya que nunca nadie había esquivado su ataque en conjunto, así que es momento de utilizar su técnica secreta. Pero como Sakamoto no es nada tonto, este logra atacar a uno de ellos con una olla y le destruye el arma al otro con una sartén, dejando más que asustado al tipo. Mientras parecía que estaban desconcentrados, el asesino decide acabar con eso de una vez yendo a por Lu, pero como no, Shin puede leer mentes, así que pudo actuar justo a tiempo, lanzándolo con una cuerda y Sakamoto rematándolo impactándole un maldito refrigerador encima. Los dos hermanos habían sido derrotados, dejando a Lu con más dudas que otra cosa, preguntándoles quién rayos son ellos, pero como todos nosotros sabemos, son solamente unos simples comerciantes. Por otro lado, con los malos malosos, el líder sigue enojado porque aún no llegan los hermanos con las llaves, pero lo que este no sabía es que alguien más vendría por ellos. Este se asusta por no ver a sus guardias ahí, pero más al ver que Lu estaba con él. Este perro pide piedad a Lu, pero eso no le devolverá a sus padres, así que puede expiar sus pecados en el mismísimo infierno. Pero como al final los buenos siempre son buenos, pues al parecer Lu no lo acaba matando. Por otro lado, Shin parece que también quiere divertirse con los malos, pero Sakamoto lo detiene imaginando cómo lo mata. Al final, Lu les dice que si matara a todos los que le hicieron daño, eso nunca terminaría, y que la mejor venganza es vivir una vida feliz. Lu se decide a abrir la caja fuerte, así que terminan entrando antes Sakamoto y Shin, descubriendo los tres todo lo que había ahí, tesoros de todo tipo, plata, joyas, todo tipo de cosas que estaban ahí. Incluso había un inventario donde viene todo lo que está en ese cuarto, y al parecer son cosas de valor que cada miembro de la familia de Lu tenía, dándose cuenta esta que había un saque ahí, y al parecer era uno que su padre tenía guardado para beber con ella cuando sea mayor, haciéndola llorar un poco. Pero también por otro lado les quiere invitar un trago a nuestros protas por ayudarle con todo eso, así que nuestros protas deciden tomarlo junto a los bollos de cerdo que aplastaron hace rato, terminando así su viaje por el barrio chino. Y por cierto, también Lu empezó a trabajar en la tienda de Sakamoto desde entonces, cosa que Shin le reclama ya que se supone que tiene un tesoro familiar, pero Lu no tiene forma de vender esos tesoros, así que bueno, así termina otro día en la vida de nuestros protas, con una nueva amiga que se ha unido a ellos.